Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Osmar Efrén Figueroa Palomino. Soy estudiante de la especialidad de Gestión y Docencia en Enfermería en la Universidad de Sonora. El día de hoy voy a exponerles un tema sobre los instrumentos de la organización, siguiendo pues el proceso administrativo que implica de ello, de la materia de Gerencia Estratégica en Enfermería, a cargo de la maestra Claudirene Ponce Mesa. Y vamos a iniciar con la presentación. Voy a detenerla en mi cámara un momento. Ok, espero se vea. Bueno, como ya lo mencioné, en esta ocasión vamos a exponer el tema de los instrumentos de la organización. Anteriormente, pues hablábamos dentro del proceso administrativo sobre los instrumentos de la planeación, algo totalmente pues diferente, pero que de la mano pues van encaminados hacia lo mismo. En esta ocasión es importante definir primeramente que nada qué es la organización. En esta pues se considera como que es la segunda etapa del proceso administrativo, misma pues que se encarga de establecer un orden y un plan elaborado con la finalidad pues de lograr ciertos objetivos organizacionales dentro del mismo proceso. A su vez, en esta etapa pues se establece lo que es la división del trabajo, se establecen qué personas están asignadas para qué trabajo y sobre todo con qué finalidad. Da sentido de alguna forma estructurada y organizacional, lo cual vamos a ver más adelante cómo se estructura o cómo se empieza a dar este proceso de estructuración en la etapa de organización. Otro punto importante es que se establecen líneas de autoridad y responsabilidad en cada una de las subcategorías que existen dentro de los instrumentos de la organización. Y pues desde la perspectiva hay un alto directivo o hay un alto nivel que se menciona pues que desde la cúpula hasta el nivel más inferior se van a determinar ciertas tareas o ciertas responsabilidades, por así decirlo, que nos van a encaminar a esto, a la organización completa. Nos marca que para poder nosotros organizar debemos de seguir una serie de pasos importantes. En este caso, pues menciona 5 pasos que debemos nosotros de tener en cuenta y que estos mismos deben de ser de entendimiento y un apoyo y un recurso como una guía que nos va a permitir pues una estructura fuerte, sólida para su función. Dentro de los pasos para organizar se encuentra número 1, conocer el objetivo que se pretende realizar, sobre todo hacia dónde va encaminado el logro de qué. Otra de las características importantes es descomponer las actividades, pues aquí es necesario desbaratar todas aquellas actividades y obviamente pues empezar a delegar para que cada trabajador indicado de dicho procedimiento sea el adecuado para poder realizar dichas tareas. Como punto número 3, para poder organizar debemos de clasificar las actividades. Punto 4, asignar al personal encargado de dichas actividades. Y paso número 5, pues delegar la autoridad. Y aquí es importante señalar pues que cada trabajador que se haya marcado, que se haya elegido para llevar dichas actividades, se le delegue pues también una autoridad requerida para poder ser líder de su propio trabajo. Los instrumentos de la organización en sí, pues son estas herramientas propias que permite pues la misma organización, esta etapa importante que es la segunda etapa del proceso administrativo, mismas que nos van a ayudar a entender la función administrativa coloquialmente o de forma gráfica. Nosotros podemos identificar este tipo de diagramas. En este caso, mencionado así, este es un organigrama y es cómo vamos a nosotros a estructurar las labores o en sí el personal o los directivos o toda la organización de la empresa, perdón, o de la institución. Como instrumento número 1 tenemos los organigramas. Algunas de nuestras ocasiones pues nosotros ya hemos trabajado con ellos. En algunas otras ocasiones pues quizás no nos haya tocado trabajar en sí. Estos organigramas también son llamados cartas o gráficas de organización. Son en sí una representación que nos permite entender de forma gráfica la estructura en la que se encuentra la institución. En este caso pues aplicado a nuestra área sería en algún hospital o en algún instituto educativo que nosotros estemos laborando. En este tipo de organigramas pues se plasman las relaciones de mando en sí,
quiénes están para delegar, las funciones de los integrantes, qué va a hacer cada uno de ellos, y se dan los canales de supervisión y la autoridad de cada cargo. De forma sistemática y estructurada, pues esto puede variar dependiendo del tipo de organigrama que nosotros vamos a tener, que lo vamos a ver más adelante. Alguna de las ventajas importantes de los organigramas, pues es que obligan a sus autores a aclarar ciertas ideas de la estructura de la funcionalidad de la institución. Otra es que la estructura se observa a simple vista. Nosotros de forma gráfica podemos observar cómo está organizada esta institución y sin embargo nos podemos dar una idea de cuáles son las líneas de mando que ahí mismo se pueden plasmar. Como se menciona acá, pues las líneas de mando quedan plasmadas, al igual que las responsabilidades de cada uno de los autores que se implican dentro del organigrama, y estas mismas, pues de las ventajas también que son indispensables para la organización, que permiten la ayuda coherente para poder tener institutos o tener sistemas organizados para poder entender su comprensión y así entender la funcionalidad misma del instituto, que también pues da la esencia de cada uno de los institutos. Otra de las ventajas es que muestran la división de funciones, quiénes son y quiénes están y hacia quién yo en algún cierto caso me voy a dirigir por medio de un canal que puede ser mantener alguna comunicación efectiva entre ya sea si yo soy un subordinado o si yo soy un responsable de alguna área. Y en este caso, pues también las ventajas es que muestran líneas de autoridad y de responsabilidad en sí. Al igual que las ventajas, pues podríamos tener algunas desventajas que son mínimas porque la funcionalidad del organigrama pues es generar una efectividad en la organización de dicho instituto. En este caso, una desventaja es que muestran solo las relaciones formales de autoridad, dejando fuera relaciones informales. Quizás los organigramas pues deben de ser sencillos y sistemáticos con cierto objetivo nada más de identificación de cómo está organizada una empresa o un instituto. Mas, sin embargo, pues en algunas de las ocasiones omiten información importante, por así decirlo, y es cuando se genera una desventaja, cuando no hay una relación en sí de lo que realmente deberían de expresar. Otra desventaja es que no señalan el grado de autoridad disponible en distintos niveles. Esto a lo mejor depende del tipo de organigrama, más sin embargo es importante entender que nosotros tengamos una visión de en sí a quién en alguno de los casos yo me voy a dirigir si yo tengase algún problema dentro del instituto en el que laboro. Y otra de las ventajas es que indica la organización tal como debería ser y no es la realidad. Por eso es importante, que lo mencionamos muchos también en los instrumentos de la planeación, que todo lo que nosotros hagamos dentro del proceso administrativo pues debe de tener ese afán y esa enseñanza de que puede ser cambiante y que puede ser mutante, por así decirlo. Entonces día a día nosotros vamos a enseñar, nosotros vamos a reaprender lo que hemos estado haciendo durante varios años o meses o días para poder nosotros expresar simplemente realidad. Y esto es muy común, que indican cómo debería de ser, más sin embargo en algunas de las ocasiones por normas, por reglas que más adelante vamos a ver también, se omite un organigrama como una fuente de comunicación o como una fuente de resolución para poder yo dirigirme a cierta dependencia de la cual yo debo de expresar alguna queja o de la cual yo debo de asumir mis responsabilidades o quién depende de mí y yo de quién dependo. Entonces esto es importante porque pasa que no se indica o no se expresa lo que realmente debería de ser la institución. Y en algunos pues administradores se descuida pues la actualización y olvidan que la organización es dinámica, es cambiante, con lo que permiten que los organigramas pues se vuelvan obsoletos y se queden plasmados en paredes viejas donde se empolvan y no se tiene una continuidad y no se expresa una organización estable y una organización dinámica que permita generar cambios dentro de la misma. En sí, los organigramas, pues podemos tener algunas clasificaciones por específico. En los autores, pues hay unos que manejan dos tipos de organigramas, este tipo de organigrama, y otros que manejan varias clasificaciones de los organigramas, y estos pues se consideran auxiliar importante para el administrador. Algunos de los organigramas que nosotros podemos tener son aquellos que son por su naturaleza, por su finalidad, por su ámbito, por su contenido y por su presentación. Esto va a depender mucho de la forma en que nosotros tengamos las unidades de mando en nuestro instituto y que nos permita a nosotros delegar ciertas actividades y sobre todo generar ese canal comunicativo para que nosotros tengamos esa oportunidad de dirigirnos hacia la persona correcta. Algunos requisitos para la elaboración de un organigrama, que son puntos importantes a tener dentro del diseño de las especificaciones y del contenido que deben de presentar, podemos tener alguno.
nos marca que el diseño debe de representar la estructura real de la organización interna de la institución, que sea verídica y sobre todo que presente tal cosa que al momento de yo identificarla me diga que sí, que realmente es el instituto en el cual yo estoy laborando. Otro de los requisitos es que si se maneja por puestos de responsabilidad, no debemos de mezclar funciones o departamentos. Esto para evitar el contratiempo y la visión de una forma dinámica y estratégica para poder identificar departamentos o áreas dentro de esta estructura del organigrama. Otro de los requisitos es que debe tener claridad para ser comprendido, que debe de presentarse de forma dinámica y de forma sistemática, de una manera que permita tener esta claridad que a nosotros nos sea fácil identificar. Debe de contener títulos de descripción, debe de pues manejarse los apartados con los que cuenta el organigrama, que ahorita más adelante vamos a ver los ejemplos, y debe de tener el nombre de quien lo formuló, la fecha en la que se formuló y las firmas de aprobación. En este caso, si nosotros identificamos un organigrama dentro de nuestra institución, normalmente de los que están en paredes, pues obviamente no tienen todo este tipo de indicadores. Sin embargo, ya en procesos administrativos, en algunos manuales donde se presentan organigramas, pues ahí van a estar fechas, van a estar firmas también y sobre todo la aprobación misma de este organigrama. Debemos de seguir pasos para la elaboración de esto. Como punto número 1, debemos de generar una información sobre unidades. Aquí específicamente nosotros debemos de tener el número de personas que trabajan para tener una cifra, obviamente, pues de control. Debemos de identificar el número de niveles que nosotros queremos plasmar en el organigrama y debemos de investigar los puestos que corresponden a cada órgano para evitar el contratiempo y para evitar la subdelegación de responsabilidades que no son mismas y propias de cada uno de los integrantes del instituto, que se van a hacer plasmados en el organigrama, y así nosotros vamos a tener claridad y una efectividad de este organigrama. El segundo paso para la elaboración de los organigramas es generar una información sobre la relación. Aquí nosotros vamos a indagar sobre información sobre qué tipo de relaciones tiene cada nivel de la estructura administrativa para poder anexar o para poder linear de forma estratégica qué departamento, qué área está conectada con otra, quién depende de quién y sobre todo tener esta claridad de organización y esta estructura simple que nos va a permitir el organigrama. Punto número 3, la información sobre las funciones o labores de cada uno de los que competen dentro del organigrama. Se requiere aquí información sobre todas las funciones o labores que realiza cada una de las unidades del organigrama. Punto número 4, las fuentes de información, sean los archivos de la institución que nos ayuden a entender un poquito para poder generar una estructura sobre los empleados, funcionarios, los locales y algunos talleres donde se realiza el trabajo. En este caso, pues serían áreas dentro de los hospitales que nos permitan a nosotros comprender de quién dependen y sobre todo qué requisitos deben de tener para poder continuar con la estructura del organigrama. Punto número 5, los métodos de recolección de datos. Pues aquí nosotros vamos a hacer una investigación documental por medio de algunos cuestionarios o entrevistas con jefes y empleados que nos ayuden a identificar las líneas de acción que van a ser plasmadas dentro de los organigramas. Punto número 6, el registro de datos. Los datos pues aquí recolectados deben quedar registrados de tal manera que permitan un análisis de comprensión dentro del organigrama. Y como punto número 7, los análisis de datos pues deben de estar, con esta información debe de haber sido analizada e interpretada para proceder a la elaboración del organigrama. Una vez que yo ya tengo toda esta información, que yo ya recabé, que yo ya generé una idea, un bosquejo de lo que es el organigrama, es momento pues de plasmarlo para poder entender en sí qué me va a permitir plasmar y qué no, y sobre todo qué función le voy a dar para su entendimiento y rescatar la idea de cómo podemos nosotros generar un organigrama simple y un organigrama entendible para que este sea pues generado de forma fácil y que para su lectura o su visión pues sea comprendido por cada uno de los integrantes de la institución en donde se plasme este organigrama. Dentro de los organigramas tenemos ciertos niveles. Aquí vamos a manejar 3. Es el estratégico, el directivo intermedio o el operativo.
Nos habla que el estratégico es el nivel más alto de dirección, la cúpula, donde se toman decisiones, se establecen políticas, algunas estrategias y los objetivos de la organización. El nivel directivo intermedio es aquí donde es dependiendo pues del tipo de la organización, este nivel es el encargado de administrar las organizaciones y el nivel operativo es el nivel encargado de la ejecución de las funciones y actividades específicas de la empresa. De forma ascendente, cada uno se va uniendo, como se puede mostrar en este gráfico. Aquí me dice que la dirección, que la cúpula del organigrama es el nivel estratégico donde se encuentra la dirección. El nivel directivo o intermedio son jefes, en este caso de enfermeras, jefes de enseñanza o alguna otra área que se maneje en altos puestos. Y el operativo sería pues algún subjefe y el personal o el personal operativo que elabora para cada una de estos niveles directivos intermedios o de estas estructuras que en sí engloban a lo que es todo el organigrama completo. Algunos tipos de organigramas que nosotros podemos encontrar o que podemos desarrollar o fomentar, entre los más comunes pues están el lineal, el funcional, algunos que se les dominan como posición de staff, otros que son horizontales, escalares, circulares y el matricial. Dentro del lineal, nosotros aquí es donde se da una representación del primer sistema de organización. Aquí nosotros podemos tener un paradigma clásico de lo que es la administración. Son organigramas que han dado pie a los diferentes tipos de organigramas. Son los organigramas más sencillos, donde tenemos un nivel directivo y tenemos un nivel intermedio que nos permite entender a cierta forma que estos niveles dependen del nivel más alto, de la cúpula. Este mismo nivel pues da origen a otro tipo de organigramas que son los organigramas funcionales. Aquí la autoridad fluye de más de una fuente y esa pues pretende evitar la centralización e impedir que varias personas den órdenes a un mismo subordinado. Es semejante al organigrama lineal, mas sin embargo pues quiere romper con este estereotipo, con este paradigma clásico de la administración. Otro de los tipos de organigramas es el posición de staff. Este permite que no se tenga ningún mando. Este es de consulta, de asesoría y de consejo. Aquí en este tipo de organigramas la clave está en este tipo de apartado que podemos ver nosotros hacia la izquierda, pero no es sobre todo el apartado. Cuando hablamos de posición de mando, de consultas, que se tiene aparte una parte de la organización del organigrama que estos que se encuentran acá abajo, que podríamos marcar como subordinados, van a depender de estos y no meramente de la jefatura. Y se dice que es de consulta y asesoría. ¿Por qué? Porque para antes de nosotros llegar al nivel directivo, nosotros tenemos esta oportunidad que se marca con una línea hacia la izquierda o hacia la derecha, que nos indica que nosotros podemos recurrir a ella. Dentro de los otros tipos de organigramas tenemos el horizontal. Aquí la utilidad fluye de izquierda a derecha, como lo vemos en este gráfico. La idea pues es romper con el esquema tradicional y es un poquito más complejo, por así decirlo. Cuesta un poco poder entenderlo, sobre todo por esta estructura horizontal que tiene. El tipo escalar es cuanto más descendiente la autoridad, semeja una escalera invertida, pues la autoridad fluye de arriba hacia abajo, como lo vemos aquí. Es nada más estructura vertical, si lo queremos ver de esa manera, pero pues se le llama escalar por la forma de escalones también. Otro tipo de organigrama es el circular. Aquí representa una organización de tipo funcional donde la autoridad pues fluye del centro a la periferia y se dice que mientras mayor sea el círculo, menor es la autoridad. ¿Por qué? Porque todo emana desde el centro hacia afuera, donde el nivel más alto del directivo sería el punto medio, que sería aquí en este caso jefatura de enfermeras, y el nivel más bajo de subordinación sería las enfermeras. El último tipo es el matricial. Aquí es donde se abandona la organización tradicional y pues viola el principio clásico de la unidad de mando. Este tipo de organigrama pues pretende representar grupos de trabajo que son temporales y que son adaptables, como se muestra en esta manera, donde aquí nosotros a simple vista no lo podemos identificar como si fuera un organigrama como tal, sino como una estructura donde me marca a mí un cuadro, donde hay un título y hay ciertas componentes que se engloban dentro de esto, mas sin embargo se considera como un organigrama matricial.
Para poder entender nosotros organigramas, ya nosotros teniendo una estructura o viéndola de forma simple y sencilla, es importante que nosotros comprendamos cuáles sean aquellos símbolos de uso en un organigrama. Nos dice a nosotros que las líneas horizontales o las líneas llenas sin interrupciones son aquellas que indican autoridad formal, relación de línea o mando y comunicación y la vía jerárquica. Cuando me habla a mí de líneas sin interrupciones, quiere decir que sigue este patrón lineal. Ahí me sale un poquito chueca la raya, pero en algunos casos también podemos encontrar las líneas que son discontinuas. Pero a diferencia de esto, pues es importante entender que nos habla de una línea sin interrupciones. Después tenemos las líneas que llevan verticales, que indican la autoridad de quien ocupa la posición arriba de la línea sobre quien abajo. Por ejemplo, el nivel directivo va a estar acá arriba. Me dice que esta línea va a depender la autorización del nivel directivo, va a emitirse otro nivel intermedio, pero que la línea de autorización o la autoridad va a ser el nivel más alto de la cúpula. Entonces, esto me dice a mí que este apartado de acá abajo depende del de arriba. Y por último, las sublíneas horizontales señalan la especialización, perdón, y la correlación entre cada una de los componentes del organigrama. Otro de los símbolos importantes es cuando la línea llena cae sobre la parte media y encima del recuadro, pues indica mando, que este sería el nivel de mando. Cuando la línea llena se coloca a los lados de la figura geométrica, indica la relación de apoyo, como lo veíamos en los organigramas de tipo de staff, que nos indican un organigrama que puede ser de apoyo, de asesoría para su consulta. Y las líneas de punto discontinuas, como las que vemos acá abajo, son líneas que nos indican la relación y la coordinación y sobre todo relaciones funcionales, que de cierta manera en algunos de los casos pues no van a estar completamente relacionadas en sí, más sin embargo están ahí para su consulta. Y los círculos colocados en espacios particulares del organigrama y que poseen un número en su interior, pues indican un comité en el que participan todas las unidades señaladas con el mismo número. Que podríamos decir que aquí hay un número 1 y pasando a otra página podemos encontrar otro círculo con el número 2 que indica la continuidad misma de este organigrama. Ya terminando con los organigramas, nosotros vamos a pasar con otro instrumento de la organización. En este caso son las normas. Estas normas son señalamientos de observación general que se establecen pues, para orientar la conducta en el sentido positivo. La función principal de las normas es establecer señalamientos generales que nos permitan a nosotros orientar las acciones del personal hacia el logro de los objetivos que se pretenden tener dentro de la institución y mantener sobre todo disciplina y orden que nos pueda ayudar a que se sigan ciertas normas, por así decirlo. Y su importancia pues radica en señalar líneas generales y requisitos para ejecutar ciertas actividades delimitados entre sí. Entre cada una de las acciones que nosotros hagamos dentro de la institución, pues van a existir este tipo de normas que nos permiten a nosotros comprender y sobre todo entender qué es lo que podemos hacer y de qué manera la vamos a realizar. Los requisitos para establecer normas los tenemos aquí. Número 1, fijarse por escrito. Si no se fijan, es difícil que se sepan de su trabajo, que se sepan de su esencia y que se sepan sobre todo de qué normas tengo yo a mi cargo, por así decirlo. Y como requisito número 2, darse a conocer y deben asegurar su conocimiento. Como en algunos de los instrumentos de la planeación, pues decía que todo debe de ser por escrito. En este caso también nosotros vamos a entender que todas las normas deben de ser por escrito para tener una mejor comprensión y que ningún implicado sea objeto de inconsciencia y que no sea su reconocimiento o que no sepa de este tipo de normas. Más sin embargo, esto ya dependería de la responsabilidad de cada directivo para dar a conocer ese tipo de normas. Otro instrumento de la organización son las reglas. Las reglas son señalamientos imprevistos, las cuales están sujetos a sanción en caso de no ser aplicados en sí de ciertas actividades o funciones que yo tenga en mi responsabilidad, pues yo voy a tener ciertas reglas.
La función esencial pues, de las reglas es establecer medidas disciplinarias, ordenar y fijar requisitos para el funcionamiento adecuado de la organización. Estas reglas deben de ser armónicas para la convivencia del personal, que permitan un entendimiento estructurado y un entendimiento fácil, pero que sobre todo no me generen conflictos. Estas normas deben de apoyar a la disciplina, que lo que yo haga como profesional, pues simple y sencillamente sea lo correcto, y que estas mismas normas pues también emitan ciertas acciones correctas de mi trabajo diario. No voy a generar yo reglas, perdón, que me generen un caos o que me generen un descontrol entre la armonía y la convivencia entre mis compañeros de trabajo. Los requisitos al elaborar algunas reglas, tenemos aquí 5 puntos importantes. Como punto número 1, estas mismas pues deben expresarse por escrito y ser integradas en un documento especial denominado reglamento, ya sea reglamento general o un reglamento específico por área. Deben de darse a conocer a todos los miembros de la organización, esto es importante. Deben de asegurar su observancia y cumplimiento, que sean monitoreados si realmente se están aplicando, y debe de servir de control efectivo, y sobre todo deben estar acordes a leyes respectivas actuales y vigentes. Se debe cuidar que no haya violaciones a la legislación del trabajo, y pues que estas mismas tengan una aprobación jurídica o en algunos de los casos algunas aprobaciones sindicales, que no vayan en contra de lo que yo tengo permitido y que no vayan en contra de la descentralización de mis deberes como profesional dentro de un hospital. Otro de los instrumentos de la organización son los manuales. Aquí es la concentración pues, sistemática de elementos administrativos propuestos para alcanzar cierto objetivo, como todo va encaminado hacia allá. Se presentan en un folleto o libro fácil de manejar. En la mayoría de los casos pues, se presentan así, de ese tipo de manuales de tipo libro, que son en algunos de los casos pues, fáciles de manejar, y en algunos otros casos pues, algunos manuales muy tediosos. La función de los manuales en una organización pues, es garantizar la conducta uniforme en las actividades, además de orientar a quienes los consultan sobre aspectos con técnicas, procedimientos y organizaciones. En nuestro caso vamos a ver muchos manuales de procedimientos pues, que competen al área de enfermería, y en cuestiones administrativas pues manuales de organización de algunas áreas que nosotros vamos a tener a nuestro cargo. Los objetivos son que son fuente de información para realizar nuestro trabajo, que unifican criterios en la realización de acciones, que me delimitan a mí el quehacer diario de mi profesión y de mi trabajo, que simplifican el trabajo actuando como elemento de consulta, que orientan la selección del personal, la descripción del puesto, perfiles de trabajador y descripciones de trabajo. Esta parte es importante, ya que si yo no sé qué es lo que voy a hacer dentro de un área en la que me están delegando, pues aquí yo puedo consultar y saber qué es lo que a mí me compete. Otro de los objetivos es que se establecen rutinas de trabajo no fijas, porque deben de ser dinámicas y cambiantes para una posible reestructuración de este mismo manual. Es que permiten el aprovechamiento de los recursos con los que se cuentan, con los que deberían de contar y con los que deberíamos de tener a nuestras manos. Otro de los objetivos es que facilitan la adaptación del personal de nuevo ingreso cuando se presentan de forma introductoria a una área en la que nunca habían estado. Otro es que obran como medio de comunicación para nosotros entender a quién dirigirme en un dado caso que yo tenga algún problema o alguna inquietud que yo quiera manifestar. Y como otro de los objetivos es que sirven de instrumento de control para poder yo generar estrategias y que éstas no se desbarquen de lo que realmente debería de suceder dentro de un área. Punto importante es que para la elaboración de manuales yo debo de tener ciertos criterios, que es conveniente recurrir a documentos legales y personal operativo y directivo experto y que conozca sobre el tema para poder generarlo. Otro es que la información debe ser uniforme y de utilizar una terminología correcta, entendible de forma profesional, multidisciplinaria, que me permita a mí comprender lo que ahí mismo se está plasmando. Y es que debe de ser integrada una comisión con directivos, personal operativo y especializado en el área a tratar. ¿Para qué? Para que se tenga entendimiento y se tenga comprensión de las áreas en las que van a estar implícitas o que van a estar sujetas a este manual. Es muy importante que se dé una difusión importante cuando ya se tenga un manual. Deben de ser conocidos por todos los involucrados y se entregan de forma gratuita y en sesiones de instrucción y aclaraciones de dudas. Pocas o raras veces sucede esto, ya que de forma gratuita sí se encuentra, pero de forma de nosotros querer acceder a la lectura del mismo es un poquito difícil.
ya que estos manuales pues dependen de los cargos directivos o de los cargos administrativos y sobre todo están ahí para suscitarlos o recurrir a ellos cuando hay algún problema o alguna inquietud. Normalmente deben de estar en las áreas o en los servicios en los que se ha elaborado un manual para consulta rápida, como decíamos al inicio, que es uno de los de ventajas, pero en algunos de los casos va a haber áreas en las que no tengamos este manual disponible. La clasificación de los manuales, pues los podemos encontrar por su área de aplicación, como algunos que son macroadministrativos y otros que son microadministrativos, y por su contenido, que normalmente nosotros vamos a conocer este tipo de manuales, ya sean manuales de organización, manuales de procedimientos y manuales múltiples, que los múltiples pues son muy sencillos y sirven nada más de apoyo, que complementan a alguno de estos dos de acá arriba. Los manuales de organización, vamos a hablar primero de ellos, son aquellos que contienen elementos administrativos referentes a funcionamientos y se subdividen en manual de objetivos, manual de programas, manual de políticas, manual de organigramas, manual de descripción de puestos y manuales de reglamentos, que a lo mejor algunos de estos manuales están dentro del contenido temático de un manual de organización o un manual de procedimientos. Un manual de organización necesita para su funcionamiento contener e integrar los siguientes aspectos importantes: datos generales, contenido por capítulos, una introducción, un directorio, antecedentes, la base legal, estructura y organización, organigramas, descripción de puestos y otros manuales, y obviamente pues la bibliografía. Cuando hablamos de otros manuales, que quizás un manual se complementa también de otro manual, y esto debe de ir de forma continua y de forma entendible para su comprensión y para su diseño y estructuración. Ejemplo de un manual de organización lo podemos tener aquí. Aquí les estoy presentando un manual de organización de la Unidad de Integridad y Transparencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde presenta una portada, y aquí en el índice a mí me dice todo lo que indica, que de cierta manera pues cumple desde la introducción, objetivos, marcos jurídicos, que sería la base legal, algunas atribuciones, políticas, los organigramas que complementan a este manual, etcétera, etcétera, en todo su contenido, y de forma visual pues podemos entenderlos de estas maneras, que sí existen y que sí se hacen de esa manera. Otro de los manuales de procedimientos, estos contienen la secuencia lógica de las operaciones de un determinado trabajo, de una cierta actividad, que me va a ayudar a mí a entender la elaboración si es necesario establecer los siguientes aspectos. Debe de contener datos generales donde se incluye en este apartado el nombre y la razón social de la institución, el nombre genérico de los procedimientos, la fecha y el directorio que nosotros podemos consultar. El contenido pues se refiere al índice del contenido, una introducción que señala pues las razones por las cuales se elaboró el manual y alguna justificación importante. Procedimientos, aquí se describen algunos, incluyendo objetivos del procedimiento, el área de aplicación, la descripción de pasos y ciertas gráficas, y al final pues la bibliografía. Un manual de procedimientos es el que yo manejo en este caso en el área de CIE donde trabajo, que es del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que cumple ciertamente con todos los criterios que deben de contener, como son firmas, las fechas, nombres genéricos, procedimientos para la esterilización en las unidades médicas, segundo y tercer nivel de atención, alguna clave que se dé dentro del instituto, sellos, fechas de aprobaciones, de quién la aprobó, cuáles son las firmas, los logotipos que son importantes, que todo esto complete pues a lo que es un manual de procedimientos. Y aquí le dice, pues me marca la base normativa, bases legales, ciertos objetivos, organigramas y en sí todo el contenido de un manual de procedimientos. Cuando hablamos de un manual múltiple, este es cuando contiene aspectos relativos al funcionamiento de la organización, y al mismo tiempo pues aborda procedimientos generales, que son complementos de los manuales de procedimientos o de los manuales ejemplificados. Un ejemplo de manual múltiple son los manuales de bienvenida que ingresan a la empresa, como rutinas de trabajo, papelería que se maneja, etcétera, como de forma introductoria para yo poder entender ciertos aspectos importantes. Y este mismo manual múltiple puede estar dentro, por ejemplo, de un manual de procedimientos. Dentro de los instrumentos de la organización, pues como tarea importante se nos indicó realizar un organigrama con posición de staff. En este caso yo les voy a mostrar el del área de CIE, que recordemos pues, que el de posición de staff es aquella posición en la que no se tiene mando de consulta y es de asesoría y de consejo. En este caso, pues hay un nivel directivo que es la jefatura de enfermería a cargo de la licenciada en enfermería y obstetricia, y es mi Pardo Montero, que es la jefa de enfermería.
Después recordemos que el organigrama posición de staff tiene esta línea continua que se puede asociar hacia la izquierda o hacia la derecha, que es la que sirve de consulta y que tiene este nivel de mando y de asesoría. ¿A qué? A estos otros niveles operativos que se manejan acá abajo, que depende de la subjefatura de enfermería, a cargo de la licenciada en enfermería Guadalupe Esquer Pasos. Y hasta acá, hasta lo último, estaría el personal operativo de la ADC, donde yo me encuentro, donde yo dependo, pues en este caso, de jefe de piso del turno vespertino, ya que en mi área pues no tenemos jefe de piso del turno nocturno ni de fin de semana, y a mí nomás me toca interactuar con el jefe de piso del turno vespertino, que es la jefa Marce. Y ese en sí es la estructura de un organigrama de posición de staff. Otra de las actividades que se nos dejó es realizar 10 normas del servicio en el que nos encontramos trabajando. En este caso yo estoy en el área de selle. Como norma número 1, todo frasco deberá ir empacado con doble empaque y en un campo doble. Quiero mencionar que todas estas normas, por así decirlo, realmente se encuentran dentro del servicio, pero no se encuentran plasmadas dentro de un manual, no se encuentran plasmadas como una normativa del servicio, más sin embargo están ahí de forma plasmadas en algunas hojas blancas pegadas en las paredes del servicio que se han ido estratificando y se han ido desarrollando y sobre todo se han ido solicitando así por necesidad y por cuestiones de mejora hacia el servicio, pero no están plasmadas en sí. Entonces yo las quise recabar y plasmarlas y darles un mejor sentido de estructura gramatical para que pudieran ser entendidas. Como norma número 2, el surtido de gas al área de hemodiálisis será con base a la necesidad que el servicio solicite. Número 3, todo material empacado y no esterilizado deberá contener fecha de empaquetado. Número 4, deberá hacerse vale de préstamo por equipo solicitado. Número 5, se deberá anotar la productividad en la bitácora del servicio. Otra de las normas es no se deberá ingerir alimentos en esta área. Todo profesional deberá portar uniforme quirúrgico, así como botas y gorro. Deberán prepararse torundas con alcohol a solicitar por cada turno. Deberá hacerse limpieza de autoclaves cuando se inactiven biológicos. Y todo material faltante deberá registrarse y dar aviso a jefa inmediata. En sí, pues son normas que yo quise redactar, pero pues que ya existen, pero que no existen de forma oficial, por así decirlo. Y pues con ejemplos del organigrama en posición de staff y las 10 normas del servicio en las que yo laboro, pues damos por terminada el tema de los instrumentos de organización. Bibliografía, pues la que nos ha proporcionado el docente. Y pues muchas gracias por su tiempo.